es fiel. Si tú eres uno de los que asististe a un consultorio de hechicería y brujería o llevaste a uno de tus hijos a este tipo de consultas, quédate en este video porque este video te interesará demasiado. Lo que se mueve en esto es impresionante. Atentos a este video. Dios es fiel. Dijo, vamos a llevarlo a hacerle una limpia. Vamos a llevarlo para que el curandero le haga algo. Este muchacho no engorda, este muchacho siempre está mal, este muchacho está enfermo. Vamos a llevarlo al brujo de la ciudad para que lo atiendan. Esto fue lo que estaba haciendo la mamá de Micaías. No, ya te quedas aquí, dame tu mano. Y entonces, cuando la madre lleva al niño al altar, en ese trabajo que se hace, recuerda que es un altar, un punto de encuentro entre el mundo espiritual y el mundo natural. Entonces, frente a ese altar, cuando el altar se abre un portal. Y el niño se presenta delante de un altar. ¿Qué hay en un altar? Lo dije ahorita, incienso, libación y sacrificio. Entonces, ¿quién es el incienso, la libación y el sacrificio? La persona que se para delante del altar. Entonces, cuando la persona llega delante del altar, en el mundo espiritual, se está atando. Y terminó el trabajo de hechicería, quizás le dieron un breviaje, quizás le dieron una tirita roja, quizás le dijeron métete un diente de ajo en el bolsillo, quizás le dijeron coge 3 granos de maíz hasta que se seque, quizás le pasaron 3 gajitos que después de tanto sopetearlo cayeron mal, quizás le pasaron un huevo el cual se secó, quizás le pasaron una gallina la cual se murió, una paloma la cual se degolló, pero mucha gente olvidó que ese día él no solo visitó un altar, sino que fue atado a un altar. Y que en ese ritual para recibir sanidad, limpieza, prosperidad o salud, lo que estaban haciendo era atándole. Camina, hijo. Y entonces pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Y la persona siguió su vida, creció, se desarrolló. Pero mire, llegó a la iglesia, adoró al Señor, sirve en la iglesia, pero se le olvida que hay un altar que lo clama. Entonces esa persona dice, hay cosas que yo no puedo lograr. Hay una libertad a medias, hay una libertad que no es total. Voy a la iglesia pero siento que algo me frena. Voy a la iglesia pero en realidad en mi casa estoy lleno de batallas. Voy a la iglesia pero los espíritus me atormentan. Voy a la iglesia pero hay demonios que me visitan en la noche. Hay espíritus que se sienten dueños. Hay gente que sabe que tiene sombras de espíritus que le persiguen. ¿Y por qué es esto? Porque cada vez que alguien viene a este altar una vez más, aunque la persona no esté, se está activando ese voto y está reclamando. Por eso hay gente que llegó a Cristo y volvió a la brujería, que llegó a Cristo y volvió a la hechicería, que volvió a Cristo y regresó a las tinieblas, que está en Cristo y todavía anda buscando cartomántico, que estando en Cristo convierte la profecía en brujería, que estando en Cristo convierte a los oráculos, hermanos, en adivinos, que estando en Cristo quiere comprar una palabra profética. ¿Por qué razón? Porque él no sabe que hay un altar que lo está reclamando. Según el altar donde a ti te trabajaron, es el altar que a ti te está reclamando. Ahora, puede ser que el que te atendió de niño tenía un nivel bajo de hechicería o de brujería o tenía un nivel bajo en el mundo espiritual, pero esa persona creció y a medida que creció, creció el altar. Cada vez que este altar se activa, que es un altar, un punto de encuentro entre el mundo espiritual y el mundo natural, entonces cada vez que este altar se activa, todos los espíritus buscan los hilos de gente que está atada. ¿Me ayuda usted? ¿Me ayuda? Digo, si puedo molestarte. Se me olvidó, los músicos viven amarrados, hermano, de cables, de... Sí, de referencias, de... Coge otra parte y ve para allá. Lo increíble es que... ¿Me ayudas, el de la batería? Ven, hijito, ven. Ven. Coge otra parte. Hala para allá. ¿Sabe cuánta gente está siendo reclamada por altares? Músicos, adoradores, servidores, que fueron atados a altares y que las tinieblas dicen, yo tengo legalidad. Porque su máxima autoridad, que era su mamá o su papá, me lo ofrendó.
Entonces el diablo dice, a mí no me importa dónde vaya, siempre hay algo mío en él. Dios es fiel. Abraham estaba atado al altar. Y cuando creyó que estaba siendo diferente, Dios le dijo, ponme a tu hijo en el altar. ¿Por qué? Porque Abraham venía de Ur de los Caldeos. Y Dios dijo, si este no me entrega el hijo a mí, a otro se lo va a entregar. Porque él creció en un hogar torcido. Ponme a tu hijo sobre el altar. Pero le dijo, amárrame a Isaac en el altar. Y lo subieron amarrado al altar. ¿Sabe qué estaba diciéndole a Dios? Si tu hijo no está en mi altar, va a terminar en otro altar. Si tu hijo no se amarra a mi altar, va a terminar en otro altar. Ana dijo, mi promesa, mi fruto salió en un altar. Mi hijo tiene que estar atado en el altar. Y lo primero que hizo Ana fue atar a su hijo al altar de Dios. Y dice la Biblia, y el niño Samuel crecía en gracia y sabiduría delante de los hombres. ¿Sabe dónde vivía Samuel? Frente a un altar. Pero el punto es que diga conmigo, altares que reclaman. El punto es que hay gente que le pusieron, ¿cómo tú te llamas? Alexis. ¿Y tú? ¿Cómo? Saulín. Brauli. Ok, nos quedamos ahí. ¿Cómo te llamas? Basni. Dios mío, ustedes se estrenaron nombres raros con usted. Pero ¿sabe cuántos de ustedes tienen nombres de calendarios de santos? Y ese altar reclama. ¿Sabe a cuánta gente le pusieron el nombre? Porque el día 3 de enero nació el santo San Joaquín y el niño se llama Joaquín. Y cada vez que llega el 3 de enero, el santo ala. Y el que nació el 16 de mayo y le pusieron San Gregorio y el niño se llama Grego, cada vez que llega la fecha, el altar ala. Entonces hay gente que en el mundo espiritual no es libre porque hay cordones que lo tienen atados a un altar. Entonces la madre de Micaía le manda a hacer una estatua, le manda a hacer unos santos y estaba atando a Micaía al altar. Lo curioso es que esta gente tenía conocimiento de Dios, pero hacía lo que se le venía en gana. Y hay gente que nació en hogares cristianos y otorgó derecho por sus hijos y los llevó a ver a brujos, hechiceros, lo llevó a ver a espiritistas, lo llevó a ver a la Madrid. Mire, es que me da hasta temor predicarlo, pero ahí voy. Hay mucha gente que está en el Congreso y siente que es su oasis, pero que cuando sale de ahí, el altar dice, yo te estoy clamando. Y empiezan a traerte. ¿Sabe cuánta gente Dios la trajo a este país para hacerla libre y no logra ser libre porque su mente todavía está en su país del cual Dios le sacó? ¿Sabe cuánta gente tiene que ir a su país y volver a poner el pie en el lugar donde salió porque hay un altar, hay un pacto que lo está llamando y lo está reclamando? ¿Sabe cuánta gente termina comiendo en la misma mesa de aquellos que le daban comida dedicada a santo y no lo sabía? ¿Cuántos vienen de hogares pobres? No se avergüence, hermano. ¿Cuántos vienen de hogares pobres? Yo ministré a una mujer que la mandaban a comer en casa de todos los ricos que sacrificaban animales para santo. Porque en la casa no había que darle de comer. Y esa mujer me decía, no duermo de noche, las voces me persiguen, las voces me hablan, las voces me atormentan. Diga conmigo, el altar reclama. Tanto es así que el día que Caín mató a Abel, derramó una libación. ¿Qué hay en los altares? Sacrificio, libación, ofrenda. Cuando Caín mató a Abel, no sabía que él estaba dando sacrificio. La sangre de Abel era una libación y que Abel se había convertido en una ofrenda agradable, pero el altar reclamaba. Y dice la palabra del Señor que Dios en el cielo oyó el reclamo del altar donde se había hecho libación. Y le viene y le dice a Caín, Caín, la sangre de tu hermano clama. Note, no había un santo, no había un ídolo, no había una piedra, pero donde se derramó se convirtió en un altar. Y de ahí se levantaba una voz que clamaba, una voz tan poderosa que se oía en el mundo espiritual. Y Caín dice, márcame. ¿Por qué márcame? Porque mientras yo viva voy a ser perseguido por el reclamo de ese altar.
Entonces Dios tiene que marcar a Caín y le dice, vete, pero te van a perseguir, te van a perseguir. Lo persiguieron tanto que uno de los descendientes de Caín también es marcado porque era perseguido. O sea, lo que había en ese altar no solo perseguía a Caín, sino que perseguía a su descendencia. Y la marca era para que no lo mataran, pero sin embargo seguía siendo perseguido. Hay muchos cristianos que se creen que están bien porque no han sido matados por lo que le persigue, pero se olvidan que siguen siendo perseguidos. Es impresionante. Muchas veces hacemos cosas sin saber de qué manera impactarán o repercutirán en nuestra vida. Soy Yumise Vizcaíno y me encantaría saber qué opinas tú con respecto a este video. Déjanoslo saber en los comentarios. Hasta una próxima. Chao, chao.